Gracias, bienvenidos. Mientras tanto, pues me permito presentarme. Mi nombre es Leonardo Di Leone. Yo estoy transmitiendo en este momento desde la ciudad de Calgary, en Canadá. Soy consultor migratorio, director de Di Leone Group. Muchos de ustedes conocerán la empresa. Y la charla de hoy, este webinar, está dedicado a un aspecto para muchos interesante, para otros a veces medio trágico y otros con mucha preocupación a veces. Y pues obviamente para la cultura general y la información, el tema de hoy es qué pasa o de qué forma puedo yo perder mi estatus legal en Canadá. Bien sea, vamos a hablar de los dos temas, tanto la pérdida del refugio como la pérdida de la residencia permanente. Son unos temas bien interesantes y que, como les dije, para muchas personas son motivo de altísima preocupación. Hay un concepto importante y es la diferencia entre una residencia permanente y una ciudadanía. Los residentes permanentes tienen privilegios y derechos muy similares a un ciudadano, pero no son exactamente los mismos. Entonces, cuando usted es residente permanente de Canadá, tiene todos sus derechos civiles, puede trabajar en Canadá, vivir indefinidamente en Canadá, por eso se llama residencia permanente. Usted puede permanecer en Canadá el tiempo que sea, con todos sus derechos civiles, repito, excepto uno, que no puede votar. ¿Okay? Ese es uno de los derechos o una de las diferencias entre un ciudadano canadiense y un residente permanente. Otra diferencia es que usted, así sea residente permanente por muchos años, usted sigue siendo un extranjero en Canadá y los extranjeros se someten a las leyes migratorias. Y algo que deben tener en consideración, y por favor tomen nota de esto, recuerden que en mi charla siempre hay mucha información entre líneas, ¿no? Yo les voy dando los tips, pero no puedo detenerme a veces a desarrollarlos. Entonces recuerden que siempre va a seguir siendo un extranjero en Canadá. Y a los extranjeros en Canadá, llámese extranjeros, emigrantes, residentes temporales, residentes permanentes, todos estos son extranjeros. Deben mantener siempre la admisibilidad activa. O sea, usted no puede volverse inadmisible para Canadá. Entonces, esa es una palabra bien importante, un término que deben conocer. Admisible para Canadá. El día que usted pierde la admisibilidad, usted pierde su derecho a estar en Canadá o se somete a un proceso o procedimiento en el cual pudieran removerle, bien sea la residencia permanente o el refugio. Esto aplica en escenarios distintos, ya se los voy a explicar, pero definitivamente ambos estatus se pueden perder. Por eso es que es muy importante que a la primera oportunidad que usted tenga como emigrante, hágase ciudadano canadiense, apliquen a su ciudadanía y una vez que se vuelve ciudadano canadiense, usted ya no es más un extranjero en Canadá, ahora usted es un canadiense. Y los canadienses no se deben someter a la ley migratoria de admisibilidad porque son canadienses. No tiene usted que estar cumpliendo con ninguna normativa particular en materia migratoria. ¿Ok? Entonces, mucho tino con esto porque es bien importante, un detalle bien importante, un concepto que define este tema del derecho al estatus. Entonces, bien, retomando acá nuestro material, ¿cómo se puede perder la residencia permanente? Vamos a hablar primero de ese estatus, el estatus de residente permanente. Número uno, usted lo puede perder si renuncia voluntariamente a su estatus de residencia permanente. Yo mañana puedo ir al gobierno canadiense y decirle, no quiero vivir más en Canadá. Voluntariamente hago un proceso que es relativamente breve y sencillo y al hacerlo, pierdo la residencia permanente porque renuncié a ella voluntariamente. Otro método, otra forma escenario, digamos, en donde perdemos la residencia permanente es cuando nos convertimos en ciudadanos, que es el concepto que les acabo de explicar previo, que es cuando usted se hace ciudadano canadiense, ya no es más residente permanente, de hecho ya ni siquiera es más un extranjero o mucho menos un inmigrante, usted es ahora un canadiense, por lo tanto se pierde ese estatus. Y el otro, que está relacionado también con la palabra que les dije, admisibilidad, debe usted siempre ser admisible, es, caso contrario, que la persona se vuelva inadmisible para Canadá.
¿De qué forma nos volvemos inadmisibles? Hay una serie de categorías de inadmisibilidad o de potencial inadmisibilidad que ya se las voy a explicar. Una es por criminalidad. Si usted comete un delito grave en Canadá, potencialmente puede volverse inadmisible y perder la residencia permanente. Si usted se representa un riesgo para la seguridad nacional de Canadá, entonces usted también puede hacerse inadmisible. O porque cometa violaciones de derechos humanos. También hay inadmisibilidad por razones médicas. También se vuelve inadmisible, y esto es un tema bien importante, póngale un asterisco ahí a esa nota, por tener un familiar inadmisible. Esto es bien importante de tenerlo claro. La inadmisibilidad es contagiosa. Entonces, cualquier miembro de su familia, de su núcleo familiar directo que sea inadmisible, inadmisibiliza a todo el grupo. Entonces tengan mucho cuidado, por ejemplo, bueno, ya vamos a desarrollar eso, no le voy a dar ejemplos todavía. Entonces, por tener un familiar del núcleo familiar que sea inadmisible, esto potencialmente los puede hacer inadmisible a todos. Y o la última opción es por incumplimiento o por violación de la ley canadiense de migración, que es el IRPA, ese que está descrito. IRPA significa Immigration and Refugee Protection Act, o sea, el Acta de Inmigración, Refugio y Protección de Canadá. Entonces, estos son, a grosso modo, las formas como uno puede perder este estatus de residente permanente. Entonces, uno, ya se los dije, si renuncia voluntariamente al estatus de residente permanente. Otro, al volverse ciudadano canadiense. Y otro, si se vuelve inadmisible. Entonces, vamos a evaluar las inadmisibilidades. La criminalidad, por ejemplo. Les dije, si usted comete un delito grave, entonces, usted debe... Yo voy a resumirlo, no voy a entrar en los tecnicismos, porque primero que la idea de este webinar no es graduarlos a ustedes de consultores ni abogados, sino que entiendan el concepto. Y también voy a hablar en una terminología, digamos, un poquito más doméstica, ¿ok? Más coloquial para que se entienda mejor. Entonces, por cometer un delito grave, por ejemplo, que usted, cometa cualquier delito, vamos a suponer un homicidio, o que usted maneje bajo la influencia de las drogas o el alcohol, o que usted cometa un robo ya de que una vez que el Poder Judicial lo sentencie, tenga una pena mayor a los 10 años, por ejemplo, estos se consideran delitos graves. Entonces, en esa circunstancia, el Tribunal de Inmigración y Refugio, IRB, puede abrirles un caso para determinar la inadmisibilidad. La criminalidad suele ser una de las inadmisibilidades prioritarias que tiene Canadá. O sea, los oficiales de remoción canadiense se enfocan en las personas que tienen un antecedente criminal grave. Esos son, digamos, los primeros que tiene en la lista para ser deportados de Canadá o para aplicarles la ley. Entonces, la criminalidad es algo que, por supuesto, desde todo punto de vista, deberíamos estar alejados de ella. Sin embargo, pues a veces ocurren cosas, ¿no?, que están muchas veces fuera de nuestro control. Entonces hay que tener muy claro esto. También esto implica otros delitos, no solamente delitos de violencia, sino, por ejemplo, la participación con organizaciones criminales organizadas, mafias, gangas, etcétera, y el tráfico de personas, incluyendo también el narcotráfico. Si te escuchas, se fue el audio. No, pues Se congeló, se congeló. Sí, Sí, está chicos, estamos teniendo un poquito de dificultades técnicas. En breve lo retomamos. Hola, creo que perdimos la llamada. Bueno, ustedes saben, como les dije al principio, la Listo. internet a veces nos juega sucio. Ok, voy nuevamente a compartir. Una pregunta que les hago.
¿Alguno que me clarifique si podían mirar las láminas que estamos presentando claramente? ¿Sí? Yes. Sí. Perfecto, excelente. Muchas gracias por ese feedback. Entonces, ok. Como les venía diciendo, el tema de la criminalidad es pues, muy complejo. Otro de los aspectos de hacerse inadmisible, otra forma de hacerse inadmisible es que usted o la persona cometa acciones que van en contra de la seguridad Volvió a nacional canadiense. congelarse. Hola, hola, ¿sí pueden escucharme? ¿Me escuchan? Sí. Ok. Sí, se escucha bien. Excelente, gracias. Entonces, como le decía, delitos o acciones o actividades subversivas, acciones como violencia o terrorismo, espionaje o hacerse miembro de alguna organización que esté involucrada en estas actividades, definitivamente puede también hacer que alguien sea inadmisible. No necesariamente cometer el delito. Por ejemplo, si yo trabajo para una organización que comete actos de terrorismo y resulta que yo lo que soy es el barrendero, el que limpia en la oficina, pues si me considero miembro de esa organización, así no tenga ningún activismo directo, pues eso me hace ser un riesgo para la seguridad nacional canadiense y por ende puedo volverme inadmisible. ¿Okay? Eso significa lo que es contra la seguridad nacional de Canadá. Otro tema importante, otra forma de hacerse inadmisible son las violaciones a los derechos humanos. Entonces, las violaciones a los derechos humanos involucran lo que llaman crímenes de guerra, por ejemplo, la ejecución de prisioneros de guerra. Hay tratados internacionales donde si bien la guerra pues, no necesariamente es un acto ilegal, sin embargo, hay derechos humanos que deberían ser respetados. Uno de ellos suele ser el derecho a la vida. Entonces, por ejemplo, cuando hay presos de guerra, son presos de guerra, son prisioneros de guerra. Entonces, no, esas ejecuciones que uno ve a veces en las películas son actos considerados crímenes de guerra. Crímenes contra la humanidad. Los crímenes contra la humanidad son aquellos crímenes de odio donde un grupo o una persona actúa violentamente en contra de otras personas que están en ejercicio de sus derechos y o algún grupo o persona que esté utilizando la violencia para obtener fines u objetivos políticos, sociales o religiosos. También, por supuesto, obviamente esto implica también a aquellas personas que forman parte de instituciones, pues esto es un agravante, ¿no? Instituciones que están para defender los derechos humanos y a veces los actos de corrupción, pues bueno, ustedes saben que el ser humano llega a veces demasiado lejos. Entonces, esas son las violaciones a derechos humanos. También tenemos las razones médicas. En las razones médicas, usualmente aplica para personas que están en proceso de hacer la residencia permanente. Usualmente. ¿Ok? Esto significa que la persona tiene una condición médica que representa un peligro para la seguridad, la salubridad y la integridad de la sociedad canadiense. Esto, por supuesto, no significa que si yo tengo un resfriado, pues me van a botar de Canadá porque soy un peligro y puedo contagiar al vecino. No, pero si yo tengo una enfermedad como por ejemplo ébola, entonces eso representa un riesgo para la salubridad y de la sociedad canadiense. Entonces potencialmente una persona puede ser inadmisible por razones médicas o que tenga alguna condición médica que represente una demanda excesiva en los costos de mantener a esta persona con vida. Como muchos de ustedes ya sabrán, el sistema médico canadiense es público, es gratuito, es universal para todos y por supuesto que esto involucra recursos. Entonces el uso de estos recursos sí supera, digamos, el presupuesto que está estipulado para la cobertura de salud de los ciudadanos. Entonces potencialmente la persona puede hacerse inadmisible. Como les dije al principio, esto aplica a extranjeros y personas que están en proceso de hacerse residente permanente de Canadá. Es por eso, muchos de ustedes pues habrán pasado por ahí o sabrán o habrán escuchado el por qué Canadá demanda muchas veces que ustedes se hagan o que el aplicante haga exámenes médicos
antes de hacer el proceso. Por ejemplo, aplica para la supervisa, aplica para las solicitudes de residencia permanente, las solicitudes de permiso de trabajo, etc. Entonces, la razón por la cual se le hace un examen médico es para determinar que la persona es admisible, o sea que no es inadmisible por razones médicas. Hablé también del hecho de tener un familiar inadmisible. También, similarmente a lo anterior, esto aplica potencialmente a personas que están en proceso de obtener la residencia permanente. Por ejemplo, yo soy un ciudadano colombiano y estoy en proceso de residencia permanente hacia Canadá con mi esposa y nuestro hijo. Pero resulta que yo tengo otro hijo de una relación previa que no forma parte del caso. Mira cómo les voy a poner el escenario. No forma parte del caso, ni siquiera está aplicando y no le interesa venir a Canadá porque él vive con su mamá en Alemania. Sin embargo, al ser mi hijo, potencialmente en algún punto del futuro pudiera ser parte de un proceso migratorio. Entonces, Canadá va a hacer el análisis de todo el grupo familiar, vengan o no vengan a Canadá. Si ese hijo que yo tengo en Alemania, de una relación distinta a la relación actual que yo tengo, con el cual tengo poco contacto, el cual no le interesa venir a Canadá, pero sin embargo es mi hijo al final del día, ese hijo debe someterse a la revisión de admisibilidad. Si ese hijo cometió un crimen y no es admisible para Canadá, pues tampoco lo soy yo, ni mi esposa, ni mi otro hijo. Si ese hijo tiene alguna enfermedad infectocontagiosa que representa un riesgo para la seguridad o la salud pública en Canadá, pues será inadmisible y todos en el grupo familiar también nos hacemos inadmisibles. Entonces, por eso es que yo siempre lo describo que la inadmisibilidad es un mal contagioso y debe manejarse pues esa situación con cuidado y con mucha prudencia. ¿Ok? Es bueno estar informado. Okay. También tenemos el cumplimiento y acá se nos abre un poco el compás. El cumplimiento o las violaciones del Immigration and Refugee Protection Act, del IRPA, de la ley migratoria canadiense. Entonces, hay varias formas de las cuales una persona o un caso le puede ser removida la residencia permanente por violaciones a estas leyes. Por ejemplo, si en algún punto se determina que la persona proporcionó o proporciona o está proporcionando información falsa, ¿ok? Entonces tengan cuidado con eso. Muchas veces hay cosas que parecen muy simples, como por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo que ocurre mucho, con frecuencia, y aquí resalta la importancia de tener la asesoría debida. Por ejemplo, hay países como entre Colombia y Venezuela, que son naciones, digamos, hermanas, que tienen una cantidad, pues, ilimitada de tratados y de convenios mutuos. Entonces, por ejemplo, un venezolano puede viajar a Colombia y un colombiano puede entrar a Venezuela en las regiones fronterizas. Entonces, ahí no se sella el pasaporte porque como es parte del tratado, en esas zonas, esas personas, ciudadanos de ambos países, solamente con el mero tarjeta de identidad, ya pueden cruzar de un país al otro. ¿Ok? Bien, entonces vamos a suponer que en esta circunstancia tenemos al señor X que está aplicando a su residencia permanente y resulta que en su pasaporte, y aquí voy con el hecho de la buena o mala asesoría que una persona pueda tener. A veces hasta un poquito bordeamos la irresponsabilidad cuando hacemos procesos sin la debida asesoría. Viene la persona y nos declara que tiene un solo viaje. Solamente ha salido de su país una sola vez, que fue un viaje que hizo a México de vacaciones. Y esta persona no necesariamente es porque quiere mentir, sino que dice, utilizando y apelando a su propio criterio o a lo que le dijo el vecino, el amigo o el primo, que dice, yo no tengo sellos en el pasaporte, por lo tanto, yo no tengo esos viajes. Pues resulta que sí los tiene y esa persona no está declarando esos viajes, sino que declaró un solo viaje que hizo a México de vacaciones a Cancún. Si en algún momento de este proceso, de alguna forma que muchas veces
ni nos imaginamos cómo, pero sucede, el sistema o el gobierno canadiense se entera que usted le ocultó información y un oficial pueda considerar la información relevante a su caso, le puede aplicar una categoría de inadmisibilidad muy, muy seria y complicada que se llama misrepresentation. Eso es el acto de mentirle a un oficial o a una entidad o a una autoridad canadiense. Muchas veces pasa, la gente no declara un viaje que hizo a Estados Unidos o una negación de visa que le hicieron, como les dije, el amigo, el primo, el cuñado, el vecino le aconsejó, le asesoró, tengan cuidado. Porque muchas veces es delicado no tener clara cuál es la información que se debe compartir y de qué manera también se deben hacer estas declaraciones para evitarse problemas. Entonces, proporcionar información falsa es una de las violaciones a la ley canadiense más comunes y también de las que son castigadas con mayor severidad. ¿Okay? Hay otras normas, como por ejemplo, los residentes permanentes, tienen, por supuesto, tienen todo el derecho a salir y a entrar a Canadá casi que como quieran. Ahora, para mantener el estatus de residente permanente hay tiempos determinados. Si una persona sale de Canadá y pasa más del tiempo determinado, potencialmente se puede volver inadmisible. Entonces, cuando va a querer reingresar a Canadá, se puede encontrar con un muro en la entrada y va a tener serios problemas. O muchas veces, como suele también suceder, entra la persona sin problema. Algunos los he visto con una gran alegría, sintiendo que están, ¿por qué no decirlo?, burlando a las autoridades canadienses, y resulta que más adelante, cuando van a hacer solicitudes de ciudadanía canadiense o van a hacer otros procesos o trámites con Canadá, entonces resulta que les salta esos viajes que hizo, que pueden ser extemporáneos, que pueden ser no permitidos por Canadá, esas ausencias, y eso pudiera hacerlo inadmisible. Entonces es muy importante saber cómo manejar estas circunstancias. Si ustedes tienen un asesor o abogado que los represente y usted planea salir de Canadá por un tiempo largo, ya hablamos de tiempo largo, 6 meses, 8 meses, 1 año, 2 años, es muy recomendable que lo comente, lo consulte con alguien que pueda asesorarle y decirle de qué manera se puede manejar esta circunstancia para evitar una potencial inadmisibilidad para Canadá. O sea, permanecer más tiempo del permitido fuera de Canadá es una de las formas de perder la residencia permanente. También aplica la misma condición a los residentes temporales dentro de Canadá, que permanecen en Canadá más tiempo del permitido. Entonces, si usted cae en esa circunstancia, potencialmente va a ser inadmisible. Mismo ocurre con el hecho de trabajar o estudiar sin el debido permiso. O sea, para trabajar o estudiar en Canadá, usted requiere un permiso especial. Entonces, es muy importante que no hagan estas violaciones a la norma, porque puede traerles consecuencias y, como les dije, ser inadmisible. Wow, eso es una situación que yo no quisiera tenerla ni deseársela absolutamente a nadie, pues, ¿no? Entonces, esas son más o menos las formas en general cómo se puede perder el estatus de residente permanente. Ahora, ¿qué sucede? Que ya yo estuve fuera de Canadá 800 días en los últimos 5 años. Les comenté aquí, bueno, está en la lámina, que el tiempo de permanencia permitido para un residente permanente fuera de Canadá son 730 días, o sea, 2 años dentro de los últimos 5 años de tiempo. Entonces, si usted sale de Canadá por más de 730 días, yo fíjense que yo se los defino 2 años para poder graficarlo, pero no es que usted tiene que salir y estar 2 años fuera, no. Si usted sale una semana así fuera de Canadá, una semana adentro, una semana fuera, una semana adentro, una semana fuera, una semana adentro, usted va y viene, y usted en 5 años acumula 730 días de ausencia, usted potencialmente se acaba de volver inadmisible para Canadá. Entonces eso hay que manejarlo con cuidado.
¿Se puede prevenir? Sí. Y hay formas de manejar esta circunstancia para evitar caer en la falta también. Por eso es bueno, repito, la asesoría previa. Yo siempre parto del principio, me gusta recomendar que tenemos que pensar las cosas para después hacerlas, no hacerlas para después pensarlas. Mucho cuidado con eso. Y otra cosa que hace que la inadmisibilidad también sea severa son esas personas que han sido deportadas de Canadá y vuelven a entrar ilegalmente, valga decir, sin la autorización. Esto, pues, definitivamente impacta en su posibilidad de perder estatus en Canadá. Ok, ahora vamos a hablar del caso de los refugiados. Como también comenté, los refugiados, al igual que los residentes permanentes, tienen situaciones y condiciones muy distintas a los ciudadanos canadienses. Entonces, los refugiados son refugiados. Los refugiados son personas protegidas por Canadá. De hecho, el estatus realmente de refugiado se llama persona protegida. Una persona protegida, si bien es cierto que tiene excepciones, por ejemplo, una persona protegida no va a ser inadmisible por salud, no va a ser inadmisible muchas veces incluso hasta por criminalidad. ¿Ok? No le pueden quitar el estatus por esas razones, que son razones que potencialmente son las más comunes para hacer inadmisible a un residente permanente. Como nota, esto puede ser complicado para algunos, pero los que hayan pasado por algún proceso migratorio lo van a entender mejor. Cuando una persona gana su refugio, o sea, que se convierte en persona protegida, se convierte en refugiado aceptado, tiene potencialmente el derecho a hacerse residente permanente. Pero no es residente permanente hasta que no se haga residente permanente. O sea, ser refugiado aceptado en sí mismo es un estatus legal. Muchas personas, una gran minoría, pero una minoría numéricamente importante, porcentualmente muy baja, pero numéricamente importante, a veces lo van dejando para mañana, para después, para más tarde, y jamás se hacen residentes permanentes. Y por ende, jamás van a ser ciudadanos canadienses tampoco. Pero ser refugiado les permite ciertos otros beneficios también. Entonces, lo que se recomienda siempre es, si usted gana su refugio, no pierda tiempo y hágase residente permanente. Y una vez que se hace residente permanente, cumpla con la estadía física en Canadá y haga su solicitud para volverse ciudadano canadiense. Entonces, ok, volvemos al escenario de los refugiados. Un refugiado puede perder su estatus de refugio, independientemente que ya se haya hecho residente permanente. ¿Okay? El CBSA o el CBSA es el Canadian Border Service Agency, la agencia de servicio fronterizo canadiense. Es de hecho una de las autoridades, o en mi opinión, la autoridad que tiene más poder en Canadá es el CBSA. Ellos son oficiales migratorios, o sea, tienen funciones como oficiales migratorios, como policías, como fiscales, como acusadores, como son las personas que se encargan de remover a las personas de Canadá, los que son inadmisibles, determinar la inadmisibilidad. O sea, tienen una gama de funciones y de poderes que los hace una agencia, pues, digna de todo el respeto del mundo. Entonces, bien, ¿cómo funciona? Cuando un refugiado, por alguna razón, bien sea que ese refugiado esté como clamante de refugio en proceso, que haya sido aceptado como refugiado y esa persona protegida, o que habiendo sido aceptado como refugiado y siendo persona protegida, se haya convertido en residente permanente, igualmente el CBSA puede abrirle un proceso para removerle el refugio, que ese proceso se llama en inglés cessation, que es el cese de la protección que le pudo haber dado el tribunal canadiense a esta persona. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sucede eso? El CBSA recibe un reporte que le dice que la persona X potencialmente puede o podría ser inadmisible. Y ellos se encargan de la investigación y de tomar también la determinación de esa inadmisibilidad. Entonces, hay un procedimiento, como siempre, como todo en Canadá, hay un procedimiento legal, hay derechos, entonces se lleva a cabo una audiencia de admisibilidad. Entonces, en esa audiencia, el juez le va a hacer preguntas
sobre su situación y es muy importante en estas condiciones tener un representante legal. Estos suelen ser preguntas complicadas, preguntas legales y no responderlas adecuadamente o no saber cómo dirigirse en ese procedimiento puede traer consecuencias serias y muchas veces irremediables, pues, ¿no? Entonces eso es importante, así funciona esta parte de la audiencia. El IRB, que es el Immigration and Refugee Board, o la Junta de Inmigración y Refugio, va a decidir, ¿ok?, si mantiene el estatus de refugio o de refugiado o se le remueve o se le elimina. Si le eliminan el estatus de refugiado y esa persona, aunque ya sea residente permanente, automáticamente pierde también su residencia permanente. Entonces, al perder la residencia permanente y quedar sin protección, esa persona queda sin estatus en Canadá y potencialmente va a enfrentar una deportación de este país. Entonces, es un tema bastante serio. Y también, por supuesto, entender que bajo estas circunstancias, si bien muchas veces hay derechos que, pues, tenemos opciones, que nos dan opciones, como el derecho a las apelaciones, pero apelar un caso como este, ya decidido, suele ser un desafío bastante cuesta arriba. Entonces, como siempre, pues, he comentado el día de hoy, es muy importante siempre evitar llegar a estas circunstancias. Y si se llegan a ellas, hay que manejarlas con mucho criterio para que esto no se convierta en una calamidad, sino que de alguna forma se puedan agotar los recursos legales para revertir estas situaciones de inadmisibilidad que a veces pasan. Entonces, bien, un refugiado, ¿cómo puede perder su estatus? Número uno, viajando al país de origen. Si usted le pidió refugio, protección a Canadá y Canadá le otorgó la protección y en ese caso usted declaró que usted está siendo perseguido y tiene temores de volver a Colombia, por ponerle un ejemplo, lo aplica para cualquier país. Entonces, usted entienda que no puede viajar a ese país, por lo menos hasta que no sea ciudadano canadiense, porque usted, a pesar de que el caso ya se analizó, ya se decidió y Canadá lo nombró persona protegida, es cierto que las cosas pueden haber cambiado en su país, pero el sistema canadiense ya el caso está cerrado, no lo está investigando y asume que el caso sigue con vida, el caso sigue activo, la amenaza sigue activo. Entonces, si usted viaja al país de origen, pues potencialmente está desafiando al sistema y le pueden remover su protección que le dio Canadá. Esto tiene también una lógica, vamos a darle la lógica coloquial, pues es esa que le decía, cuando usted viaja al país, usted está, ni siquiera es que lo está declarando, está dejando factualmente el hecho de que en su país usted no tiene problemas de seguridad o ya superó los problemas de seguridad o se acabaron los problemas de seguridad o usted tiene un lugar de su país donde pudiera estar seguro o las autoridades de su país en efecto le están protegiendo como quizás no lo hicieron o no lo hacían cuando usted tuvo su caso que ganó. Entonces, muy importante no ponerse a hacer travesuras legales y hacer las cosas como deben ser dentro de la norma. Entonces, viajar al país de origen es una de las formas más comunes de perder el estatus de refugiado. Otro tema asociado al primero, otra razón, utilizar el pasaporte de su país. Mucha gente viene a nuestras consultas y dice, no, entonces yo puedo acercarme a mi consulado, pido un pasaporte nuevo y con eso yo viajo a mi país. O con ese pasaporte yo tengo ahí pegada la visa de Estados Unidos, entonces le voy a pedir al oficial de CBSA que me había quitado mi pasaporte y cuando pedí refugio que me lo devuelva porque quiero viajar a Estados Unidos y tengo la visa. Ok. Yo entiendo. Yo entiendo la parte cultural, ¿verdad? Nosotros y muchos en Latinoamérica, cosas como la visa americana, es como un miembro de la familia, es algo que es uno de los logros más importantes que para muchas personas pueden lograrse. Eso yo lo entiendo como concepto culturalmente hablando. Ahora bien, la norma le dice que usted no debe utilizar el pasaporte de su país, porque usted si está ahí por el mundo identificándose como colombiano, como venezolano, cuando usted está protegido en contra de Colombia o de Venezuela, países como ejemplo, esto aplica a cualquier país,
pues quiere decir que usted está dejando nuevamente de manera factual el hecho de que no tiene riesgos de andar por el mundo diciéndole al mundo, valga la redundancia, que usted es un ciudadano de ese país, cuando se supone que usted está protegiéndose y no dejándose ver por este país. Entonces, esa es otra forma de desafío al sistema en términos de poder poner en riesgo su estatus como persona protegida. Otra, pues asociada a la anterior, es haciendo la solicitud del pasaporte de su país de origen, porque hay una cosa que usted pida el pasaporte a la autoridad canadiense, eso es una forma, y la otra, peor aún, es que usted se aproxime al consulado de su país, que es el equivalente a viajar a su país, porque el consulado es territorio del país en cuestión, a pedir el pasaporte porque quiere viajar a Disney a llevar a la familia. No hagan esas travesuras. Eso pone en riesgo altísimo su proceso, su estatus legal como refugiado. Estas cosas no suelen determinarse al momento y esto lo hace mucho más grave todavía. ¿Qué sucede? Viene la persona y viajó a su país de origen. Uy, no le pasó nada. Una vez tengo un presente tragicómico con esto. Una vez llegó un cliente a mi consulta y bueno, tenía un caso muy complicado. Hicimos su proceso, ganó su refugio y pasaron 2, 3 años, 4 años. Pasó un tiempo importante. Y esta persona tenía una necesidad personal de ir a su país. Y al parecer no, se fue, de hecho, a su país. Y volvió. Y cuando volvió, ya en Canadá, vino a visitarme a la oficina, me mostró su pasaporte muy orgulloso y me dijo, mira, fui a mi país y no me pasó nada. Tú me dijiste que no lo hiciera, pero veo que me metiste miedo. ¿Qué sucedió? Pasaron otros años. Cuando esa persona luego que se hizo residente permanente, esperó los años de permanencia en Canadá y luego quiso hacer la ciudadanía canadiense, en el análisis de ciudadanía, pues Canadá sencillamente revisó su historial de viajes y encontró que había ido nada más y nada menos que 14 veces a su país. Claro, fue la primera vez y volvió, no pasó nada. Entonces fue la segunda vez y tampoco pasó nada. En cada viaje tomaba más y más confianza y resulta que él se sintió que estaba en control total de la situación. Lamentablemente, esa persona le fue removida su residencia permanente, le fue removida la protección de Canadá y posteriormente fue deportado de Canadá. Y eso sucedió ya hace unos años atrás y les cuento que todavía estamos batallando para intentar traerlo de nuevo. Entonces, yo no quiero verlos en esa circunstancia. Estos eventos no son con el objetivo de hacerle ventas de nuestros servicios a nadie, sino con ese objetivo que muchos conocen de proveerles información para evitar que se vean involucrados en problemáticas que le puedan traer consecuencias. Entonces, ahora sí, quiero dejarles la oportunidad de que ustedes hagan sus preguntas. Voy a detener el compartido de la pantalla y quisiera pues los que tengan dudas, preguntas o comentarios, por favor, levanten la mano para cederles la palabra. ¿Quiere que...? Ya va. Bueno, ok, ajá. Karen, que veo que levantó la mano. Karen, por favor, ¿qué duda tiene? Tiene la palabra, Karen. A otro país puedes viajar. Pero con la tarjeta de residencia. Buenas tardes. Buenas tardes, Karen, cuénteme. Te hago una pregunta. Si, por ejemplo, yo ya estoy en mi proceso yo soy refugiada, ya estoy esperando mi PR. De hecho, creo que en una semana me llega porque ya hice el último proceso que era mandar las fotos y eso. Pero supongamos que yo soy PR y refugiada PR y alguien de mi familia, no mi grupo familiar, si por decir una tía, un primo o algo así, es inadmisible. ¿Eso también afecta mi solicitud?
No, debe ser alguien que esté directamente con su núcleo personal. Por ejemplo, su esposo o su pareja o esposo o esposa, o sus hijos menores de 22 años. Ah, ok. Ok. Muchas gracias. No, de nada. A ver, también por aquí Javier levantó la mano. Cuénteme, señor Javier. Ok, buenas tardes, señor de León. Quería preguntarle, después de que yo sea ciudadano, ¿yo puedo hacer un viaje a mi país? Yo soy refugiado. A ver, una pregunta un poquito compleja porque involucra varias cosas, pero voy a responder. En términos legales, hay una recomendación que es el refugiado no debería volver nunca más a su país. ¿Ok? Ahora bien, vamos a hablar en términos legales y no de la recomendación, sino de sus derechos. Ya usted, si es un canadiense y usted como canadiense viaja a su país, usted lo está haciendo bajo su responsabilidad. Usted ya no es un protegido de Canadá, bien sea porque tiene el estatus de refugiado o porque tiene el estatus de residente permanente como refugiado. Entonces, no, usted asumió su responsabilidad, se apretó el cinturón y se fue de vacaciones allá a aquel lugar donde su vida está en riesgo. Pues si eso sucede, usted lo hace, legalmente Canadá ya no puede sancionarle porque usted no es un extranjero, usted es un canadiense y pues usted tiene todos esos derechos y privilegios de el libre tránsito nacional e internacional y Canadá no tiene por qué exigirle que cumpla admisibilidades desde el punto de vista migratorio. Pues, ¿okay? Tengo por aquí también a Edgar. Edgar levantó su mano. A ver, Edgar, cuénteme. Retomando, buenas tardes. Retomando esa pregunta o complementándola, aunque cambie el gobierno, ¿corre uno el riesgo siendo residente permanente? A ver, como le decía, usted es residente permanente. Usted es refugiado y ya es residente permanente post-refugio. Perfecto. Entonces resulta que su situación cambió. El que lo estaba persiguiendo se murió. O el que lo estaba persiguiendo hizo las paces con usted y ahora es su guía espiritual. Ya no es más su enemigo. Pues si usted declara eso, bien sea que lo declara verbalmente, que lo declara por escrito o que lo declara con hechos, usted está abriendo la puerta para que una vez que un oficial se dé por enterado de esas circunstancias, diga, bueno, Edgar, fue un placer protegerte, ya no me necesitas, hasta aquí llegué contigo. Entonces eso, pues, como ninguna ley te obliga a que tú tengas que dar reporte de la situación país, entonces tú no tienes que dar reporte de la situación país. Ahora, voluntariamente sí puedes hacerlo y los oficiales, por supuesto, actuarán en consecuencia, pues, ¿no? Entendido. Okay. Perfecto. ¿Alguien más por ahí que tenga alguna pregunta? Ajá, dígame, Edgar. Voy con lo de los factores para la inhabilidad. Tengo permiso para trabajar, estoy trabajando legalmente con mi permiso, el permiso se me vence, ya solicitamos la extensión del permiso, pero si llega la fecha de vencimiento y no me ha llegado esa extensión, ¿qué debo hacer? Ok, si usted ya hizo la solicitud de extensión de su permiso y usted está esperando, ok, usted debe haber recibido una carta. Hay dos cartas que se reciben. Una primera que dice, hemos recibido tu solicitud. Perfecto, correcto. Usted está safe con eso. Pero hay otra carta que llega que dice, hemos recibido su solicitud y estimamos que la vamos a responder en tal fecha. Hasta esa fecha usted tiene habilitado el permiso para trabajar o hasta que este mismo llegue. Entonces, usualmente, si usted mandó el permiso de trabajo, usted está en trámite, entonces a pesar de no tener el papel que te autoriza a trabajar, estás en el proceso y deberías poder trabajar, ¿no? Ahora, el problema es que cuando un empleador te dice, muéstrame el permiso de trabajo, y a mí no me interesan tus excusas, sino que estés autorizado para trabajar, si tú no logras demostrarle eso con un papel, entonces potencialmente te pueden despedir de tu trabajo, o sea, puedes perder el empleo, puedes verte en una circunstancia de suspensión, o cosas así por el estilo, pues, ¿no? Entonces es importante por eso actuar con antelación. Normalmente los permisos de trabajo hay ciertos meses de antelación que te permiten meter la renovación. Yo recomiendo mínimo 3 meses antes renovarlo, evitar los accidentes, ¿no?
que me olvidé, que no me acordé, que no lo hice. Ok. Gracias. No, de nada. Tengo por aquí a Josué Serna. Josué, me dice cuál es tu duda, cuéntame. Sí, hola, licenciado, buenas noches, ¿cómo está? Todo bien, excelente, gracias. Yo tengo dos preguntas. La primera, ¿el tener una visitor visa puede ayudar o es un plus en mi proceso de asilo en Canadá? Y Ok. la segunda, ok, disculpe. Sí, no, ahí la segunda, ¿cuál es? A veces las dos aplican la misma respuesta, entonces suéltame las dos. No, la segunda es diferente. Si yo, dentro de las dos paréntesis de lo que todo, de lo que ha explicado, cumplo con los, no tengo criminalidad, tengo buena salud, no tengo familia inadmisible, ¿qué tips podría usted recomendar para poderme mezclar o ser admisible para la residencia permanente o en este caso la ciudadanía canadiense? Bueno, ok. Vamos con la primera, la visa. Tener una visa de visitante me da un plus en mi proceso de refugio. Pues sí y no. Sí, porque para poder pedir refugio en Canadá, el primer requisito y el indispensable es que tú te encuentres físicamente en Canadá. Tienes que estar pisando tierra canadiense. Y para poder pisar tierra canadiense, usualmente necesitas una visa. Entonces, ¿sí me sirve? Sí, notablemente, porque es lo único que te va a permitir pisar Canadá y posteriormente iniciar tu proceso. Ahora, en el proceso en sí mismo, ¿me ayuda a tener visa? Es como si no tuvieras nada, porque la visa no tiene ninguna relevancia, la visa ya quedó atrás y la utilizaste únicamente para lo que sirve una visa, para ingresar al país. El resto no tiene ningún otro uso. Entonces, ahí te dejo esa respuesta para que tú mismo analices y te des cuenta. ¿Influye? Pudiéramos decir que sí, porque sin eso no puedes venir a Canadá y sin venir a Canadá no puedes hacer ningún refugio. Ahora, también la respuesta puede ser no, ya que en el proceso no tiene ninguna relevancia. ¿Okay? ¿Hay alguien por ahí que le está replicando un teléfono? Si puede ponerse en mute su micrófono. Ok, excelente, gracias. Referente a tu segunda pregunta, ¿de qué manera no tengo criminalidad, tengo buena salud y esto? Ok, no es que ¿qué puedo hacer para ser admisible? Pues no, es que o eres admisible o no eres admisible. No es lo que tú puedas hacer para. La admisibilidad no es un logro, la admisibilidad es una condición que ya tiene la persona. Entonces tú en este momento no es que lograste ser admisible, no, es que eres admisible. ¿Ok? Entonces, perfecto, tú no tienes que hacer nada. Lo que tienes es que no hacer cosas que te vuelvan inadmisible. Ese es el concepto, pues, ¿no? Me preguntaste algo también, dentro de esta segunda pregunta, mezclaste dos términos. Para yo hacerme residente permanente o ciudadano, pues no, ahí estamos mezclando peras con piña, porque para yo hacerme residente permanente o hago un proceso migratorio, estudio en Canadá, trabajo en Canadá, vivo en Canadá, almaceno experiencia laboral y cumplo con todos los requisitos que pueda pedir algún programa migratorio, o que no tiene nada que ver esto con lo otro, o yo en Canadá, si tengo una situación en mi país que amerite hacer una solicitud de protección, entonces yo pido refugio y si el juez me aprueba mi refugio, con esa aprobación pido la residencia permanente. Y después es una elección mía yo hacer la solicitud de ciudadanía. No existe ningún programa que tú vengas y pidas la nacionalidad o la ciudadanía canadiense, porque no funciona de esa forma, ¿ok? Ok, tengo por acá al señor Jorge Alemán. Jorge, cuénteme su pregunta. Ok, quería saber si yo soy, digamos que nuestra pareja es inadmisible. Nosotros fuimos clamantes de refugio, no llegamos a tener el hearing y lo que hicimos fue cancelar el proceso. Pedimos nuestro pasaporte, nos devolvimos a Colombia y digamos que yo me estoy saliendo un poquito de contexto porque lo que yo busco es poder llevar a mi hija que sí nació en Canadá, algún día poderla llevar a la universidad, pero no busco una residencia, sino simplemente ir de turismo. Yo en ese orden de ideas hice todo por ley, salí de Canadá en el tiempo estipulado, solicité mi pasaporte, ¿sí? Y mi hija salió incluso con el pasaporte canadiense. Claro, con ese pasaporte. Ok. Wow, ok. No me gusta mucho ventilar casos en público, pero vamos a tratar de minimizar los impactos. Una persona que hizo una solicitud de refugio y la retiró, por muy que estaba en la ley, eso
no es bueno, nunca. Desde el punto de vista legal y de tu conveniencia, no es bueno porque es como ir y reconocer, es como hacer una acción, es como que yo me robe una manzana del automercado y a los 5 minutos me regreso y digo, mira, ¿sabes qué? Soy un tipo honesto, te confieso, mira, yo me robé esta manzana, te la vine a devolver. Eso no me anula el delito. ¿Ok? Eso no me anula la falta ni me limpia nada. Simplemente, ahora tampoco te puedo aconsejar, róbate la manzana y no la devuelvas, ¿no? Tiene sus implicaciones, incluso a veces hasta el factor, entre comillas, el factor honestidad o integridad tiene sus implicaciones, porque el que realmente es íntegro y honesto sencillamente no se roba la manzana. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú haces una solicitud de protección en Canadá y la retiras, la anulas o te vas, o sea, ¿qué le dijiste a Canadá? Vine, te pedí protección y ¿sabes qué? No la necesito. Entonces, ¿qué significa eso? Que diste una información, no quiero decir falsa, pero bueno, sí, una información falsa o forjada o exagerada o que no era, o la situación cambió, quizás no estaba en manos tuyas, pero hay veces que hacemos las cosas y hay veces que suceden las cosas. Entonces, para poder tú regresar a Canadá, tienes que tramitar una cosa que se llama ARC, autorización de retorno a Canadá junto con tu visa canadiense. Las ARC no tienen un elevado nivel de aprobación. No lo tiene. Hay que lucharla. Te recomiendo consultar tu caso con un profesional, bien sea un abogado, un consultor migratorio licenciado, que evalúe tu caso y te pueda dar algo un poco más concreto. Pues no, nosotros estamos a tu orden, pero como te dije hace rato, no estoy aquí para venderle cosas. No estoy aquí, bueno, llámame a mí y firma conmigo. No, señor, es una decisión que ustedes toman. Dice que no, pero... Otra cosa importante es la siguiente. Lo referente a tu hija, para cerrar el tema, bueno, cuando tu hija cumpla 18, tu hija tiene derechos ahorita como canadiense, ella puede venir. Ahora, yo no sé, tu hija tiene 3 meses, 6 meses, 1 año, 5 años o 10 años, bueno, no está en edad de viajar sola, ella tiene todos los derechos del mundo, tú no. ¿Ok? Puedes intentarlo cumpliendo con los debidos requisitos, cumpliendo con las normativas, y si logras la aprobación vas a tener tu visa y vas a poder venir con tu hija. Si no, no. Ella sigue con sus derechos y cuando tenga 18 años podrá venir y estudiar en la universidad. No es que yo la debo traer. Entonces ten muchísimo cuidado y prudencia cuando vayas a hacer esas solicitudes. No hace que declares cositas que suenan muy bonitas y puedan empeorarte las circunstancias. Pues, ¿ok? Bueno, el tiempo nos ataca, pero vamos a tratar de responderles a todos. Omar, tengo aquí a Omar Silva que está con la mano levantada hace rato. Omar, cuéntame tu pregunta. Silencio, por favor, que voy a hablar. Hola, licenciado, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias, buenas noches. Una consulta quería hacer referente a un tema que ya se trató de comienzo. Sin embargo, quedar claro en ese tema. Cuando ya se cuenta con la ciudadanía, y poder retornar al país de origen, se habló que ya no se aplican se aplica la ley porque ya no se sería una persona protegida. Sin embargo, la sugerencia es de parte de Canadá que no se retorne. Sin embargo, escuché alguna ocasión alguna persona que se encontraba en esta parte de su proceso que había hecho legalmente como una solicitud como ya no de contar eso y explicar que la situación por la que pasó para solicitar el refugio ya no existe y en ese caso ya no tener ese inconveniente. ¿Es necesario eso o definitivamente ya siendo ciudadano, pues sin ningún problema, uno a riesgo y cuenta, como lo dijo usted, puede regresar de visita o... Es que siendo ciudadano, te entiendo, disculpa. Okay, siendo ciudadano, como te digo, no está sometido al proceso de admisibilidad por razones o por vías migratorias, porque ya no eres un emigrante, ¿okay? Eres un canadiense. Canadá no te puede tomar medidas en contra tuya porque arriesgaste tu vida. ¿Ok? Ya tu caso de protección quedó atrás, ya el proceso de residencia permanente quedó atrás y el proceso de hacerte ciudadano quedó atrás. Ya eres un canadiense. Por lo tanto, a pesar de que sí existe es bastante remota, lo que pasa es que por ahí se le hizo una publicidad que era alarmante. Yo creo que como la alarma vende mucho y el pánico es atractivo y morboso, entonces la gente corre a verlo, pero la realidad es que para remover una ciudadanía es un proceso
proceso bien complejo. Yo creo que ningún oficial quiere verse involucrado en eso, pues, ¿no? Pero sí existe una posibilidad remota de eso, pero no está asociada con el hecho de el refugio o con el hecho de que tú hayas, digamos, desafiado la situación en tu país de origen al haber viajado. Entonces eso de irle a pedir permiso a Canadá, porque eso sucede como el tipo que se robó la manzana, es mejor no robársela, ¿ok? Entonces no hacer esas acciones. Ok, Roberto, de esto okay, una última cosa, disculpe, sí, respecto a este tema que le habían dicho antes del tema del viajar con el pasaporte del país de origen durante la residencia permanente, así sea Estados Unidos, a cualquier lugar. O sea, la sugerencia preferible es con el document travel siempre. No utilizar para nada el pasaporte de origen del país propio. Okay. De hecho, no. El travel document vamos a llamarlo el pasaporte de refugiado, porque eso lo identifica mejor, porque hay varios tipos de travel document. Entonces, lo que estamos hablando ahorita es el pasaporte de refugiado. Ese pasaporte de refugiado no te lo emiten nunca más una vez que eres ciudadano canadiense. Entonces, ahí, pues, como te digo, tú tomas el mismo riesgo yendo a tu país a visitar a tus primos que yendo al consulado de tu país para pedir un pasaporte. Pues, ¿me entiendes? Ya eso, como te digo, en términos legales, debe haber quedado atrás, ¿ok? No, pero digo, siendo residente, o sea, vuelvo unos pasos atrás. Siendo residente, mientras tú seas extranjero en Canadá, miren, no se acerquen al fuego. Siempre con el document travel, entonces. Siempre con tu travel document, sí, señor. Ya. Ok, listo. A ver, Roberto, por ahí que te veo con la mano levantada, cuéntame. Ajá, no, es rapidito, más que todo de preguntas, una anécdota que les pueda servir a los demás, ¿no? Yo ahorita viajé a Colombia en febrero, rapidito, y fui a Colombia, evidentemente no fui a Venezuela, yo soy refugiado, protegido, bueno, por Venezuela. Viajé rapidito a Colombia, 1 semana y media. Cuando regresé a Montreal, el oficial fue bastante incisivo en que sí había ido a Venezuela. Entonces, cuidado, porque evidentemente, gracias a Dios, no fui a Venezuela, pero quiero dejarles a todos claro de que tengan cuidado cuando viajen al país vecino, porque les van a hacer bastantes preguntas en inmigración cuando lleguen aquí a Canadá. Gracias a Dios, el oficial me dejó pasar, pero tuve bastantes minutos con el oficial en una buena entrevista. Entonces, bueno, quería dejarle eso de anécdota, ¿ok? Bueno, gracias por compartir, Roberto, gracias por compartir. Ahora bien, yo quiero agregar a ese tema que los oficiales están en todo su derecho de hacer la pregunta que sea, el tiempo que sea, la entrevista que sea, en la profundidad que sea y cuando sea. ¿Ok? Cuando nos encontramos en ese pasillo del muelle internacional de un puerto de entrada, bien sea terrestre, aéreo o marítimo, estamos en manos de la CBSA. Les comenté hace rato que era la agencia más poderosa que tiene Canadá. Entonces, ahí no hay abogado, representante, licenciado, ayuda, amigo, organización de derechos humanos que valga. Ellos tienen absolutamente todo el poder y toda la autoridad para hacer casi lo que le venga en gana. Ahora, como Canadá no es un país donde se hace el ejercicio del abuso del poder, al menos de manera generalizada, entonces obviamente debemos pensar y asumir que ellos nunca van a cometer ese abuso de poder. O sea, me dio la gana de deportarte y te deporto porque soy oficial y así lo decidí. No suele pasar eso. Yo nunca he escuchado un barbarismo de ese nivel. Sin embargo, sí he escuchado que el oficial te ha puesto una cara bien fea, te ha hablado en un volumen bastante alto, agudo y muchas veces intimidante. Recuerden que eso es parte de su trabajo. Entonces, nuevamente, no anden jugando con el fuego. A ver, tengo a Cristina Moreno. Cuénteme, Cristina, ¿qué duda tiene por ahí pendiente? Gracias, buenas noches. Con tanto cambio migratorio que hay en diferentes aspectos, quiero preguntar si esos cambios afectaría también los casos o las solicitudes de refugio. Y dos, porque tengo dos preguntas, ¿es verdad que están tratando de agilizar los estudios de las solicitudes de refugio, pidiendo quizás solamente pruebas y allí determinan si se acepta o se va a audiencia? Ok, buena pregunta. Me gustan tus dos preguntas porque esto nos reflejan dos famosos y comunes mitos. El refugio es un proceso que suele estar rodeado de mitos, porque cada uno se inventa una historia. A mí me detuvieron en el aeropuerto porque yo traía, no sé, un chocolate escondido en el bolsillo
Y yo digo que me detuvieron en el aeropuerto porque traía 20 kilos de queso que hizo mi abuela. Entonces la gente exagera y van distorsionando muchas veces las versiones y llegamos a estos comentarios, ¿no? Ok, número uno, los cambios migratorios que se han hecho en el 2024, esto que viene sucediendo, esta ola de cambios que es compleja, hasta ahora ha afectado, está afectando y va a afectar a los estudiantes y a los trabajadores temporales, definitivamente, y a todos los procesos migratorios que vayan asociados a ello. ¿Ok? Eso por ahí. Por el otro lado, el tema me decías, perdón, uy, se me fue el hilo, disculpa, me preguntaba si afectan los cambios a los refugios. Y en la segunda parte de tu pregunta, disculpa, se me fue. ¿Me la repite, por favor? Quizá si es verdad, porque pues es lo que se escucha en redes, es verdad. O de los casos con prueba. Ok, sí, que sí, es verdad que están agilizando el estudio de los casos de solicitudes de refugio y están pidiendo pruebas y allí determinan con ese estudio de pruebas si con las solas pruebas pueden aceptar o negar el refugio o envían audiencia. Ok, ya me hiciste cuatro preguntas más. Ok, no vale, es broma. Te cuento, mira. Gracias. O les cuento a todos. A ver, ese es otro mito. Ya yo venía con el tema de los mitos. Todos los casos de refugio van a un tribunal de refugio y el tribunal de refugio tiene un juez de refugio y cada juez de refugio tiene la discrecionalidad, tiene el poder de determinar este caso. A ver, voy a poner el ejemplo de Cristina. El caso de Cristina, yo no necesito hablar con ella por lo que yo he visto hasta ahora. Entonces, si no necesito hablar con ella, le voy a pedir que me envíe tal y tal papel. O no le voy a pedir nada, porque con lo que ya me dijo Cristina en su caso, para mí es suficiente para tomar una decisión. Entonces, de ahí a que se está haciendo esto, no funciona de esa forma. Eso toda la vida existió y no ha dejado de existir, no lo sé mañana, ¿no? Pero hasta ahora siempre existió. Tengan cuidado con eso porque no es una nueva modalidad. Eso toda la vida estuvo ahí. Simplemente que hay olas. Ok, por ejemplo, cuando tuvimos ahorita la ola de venezolanos hace un par de años atrás, entonces, ¿qué sucede? Que vienen uno y otro y otro y otro y otro y se vuelven centenares, con casos muy similares, con decisiones muy similares. Entonces, ¿qué pasa? Un juez que tenía 25 casos de venezolanos, ahora tiene 250 y de esos 250, 100 están conformados con factores muy similares, con factores que fueron presentados y soportados sólidamente. Y los previos recibieron resultados de aceptación, resultados positivos. Entonces, ¿el juez qué hace? Pues ni modo, tengo 250 casos, o sea, tengo 1000% por encima de lo que yo normalmente manejo, entonces debo agilizarlo. Pero esa decisión la toma ese juez en su tribunal y en sus casos. Entonces hay algunos jueces que flexibilizan eso, pero tengan mucho cuidado con confundirse y creer que esto es una nueva modalidad, porque ahora los casos se hacen tal cual. No hagan eso porque eso les puede inducir a caer en una situación de mucha confianza y el exceso de confianza es lo que hace que los buenos pilotos se maten en las carreteras. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Pero, ¿okay? Tengo por aquí a Javier Molina. Gracias. No sé, no, de nada, Cristina, tu orden. Javier, cuéntame, Hola, ¿tienes la mano levantada? Sí, doctor de León, quería preguntarle, lo que pasa es que yo tengo un caso, mi hermano presentó la solicitud para residente permanente cuando estuvo el programa de colombianos, haitianos y venezolanos, pero en ese momento él se encontraba de vacaciones acá en Canadá. Le rechazaron la solicitud. ¿Hay alguna posibilidad de que se pueda llevar algún juzgado o alguna cosa para que lo revisen nuevamente? No, lamentablemente no, y acuérdate que eso más que todo, o sea, peor aún cuando es un privilegio, no un derecho, ¿ok? Entonces eso fue un programa temporal, se abrió por un periodo de tiempo determinado, se abrió para un número de personas determinadas y había también unos requisitos de cumplir. Estas cosas ocurren y de nuevo, pues no, por el tema de muchas veces venir sin la asesoría adecuada. Por ejemplo, los clientes nuestros que se encontraban en Canadá, todos recibieron su residencia permanente, todos. ¿Por qué? Porque estaba en Canadá. Yo le dije,
se monta mañana en el primer vuelo a su país, porque el requisito dice que al momento de usted aplicar debe estar en su país o debe estar en tal lugar, no puede estar en Canadá. Entonces cumplimos con la ley. Ok, la ley dice que no puede estar en Canadá, pues no estás en Canadá. Entonces tú te fuiste mañana, no sé, a México y ya estás en México, perfecto, ahí meto la aplicación. Entonces cumplí con la ley, 100%, es legal, 100%. Entonces, si los que no actuaron dentro de la ley están fuera de la ley, entonces no hay, ¿qué vamos a pelear en un tribunal? No tenemos nada que discutir. Por ahí se rumora, y es un rumor que está fuera del Parlamento. ¿Okay? Yo suelo mucho por ahí tratar de informarme, ¿no? De que hay intenciones de plantear la reapertura de ese programa. Yo lo veo bien difícil. Ok, ese programa tuvo un objetivo, no se los voy a decir ahorita porque sería muy largo y no quiero extenderme mucho, pero se cumplió el objetivo a cabalidad. Y hay algo pues medio feo que pasó con el programa, que hay un porcentaje muy importante, y muy importante, es una minoría de casi un 30% de personas que hicieron su proceso, canales de una residencia permanente, y después determinaron que, ay, ¿sabes qué? Yo estoy bien en mi país, yo no voy a ir por ahí, a comer hielo, que hay que trabajar mucho, que ser emigrante, que no tengo mis amistades, no, mejor me quedo en mi país. Entonces eso no es positivo para el proceso, porque, o para repetir el programa o para plantear eso, pues no, porque lamentablemente significa que la gente estamos tirando a la basura una residencia permanente canadiense, y pues muchos saben lo que eso puede llegar a valer. A ver, Salma Yesenia, tienes la mano levantada, cuéntame, ¿qué pregunta tienes? Hola, buenas noches, licenciada, ¿cómo está? Excelente, gracias. Sí, mire, bueno, tengo una pregunta. Yo apliqué al refugio, aún no tengo la audiencia, ahora mismo ya tengo la visa de trabajo abierta y la protección, ¿no? Pero, bueno, la pregunta es si, o sea, yo abrí una empresa, bueno, una compañía, sí, pero me gustaría saber si eso a lo largo genera puntos como sobre todo para la audiencia, o sea, como que se vea que he estado trabajando así, o eso no influye. Ok, realmente eso es irrelevante. Ok. Okay. Eso es otro mito. El refugio está lleno de mitos. Les quiero pedir a todos vamos a decir, hasta con disculpa incorporada, mi comentario, pues no creo que me vayan a tomar como antipático. Por ahí alguien escribió unas cositas feas y a mí me hace sentir así que en mi corazoncito un poquito de tristeza, porque me tildan a veces de antipático, que él no te deja hablar. Pero si tú pagas una consulta conmigo y te reúnes conmigo es para escuchar mis consejos, ¿no es cierto? Entonces, sí. Procuro no ser yo quien escuche tus mitos y te los analice y te dé paz espiritual. No, yo lo que quiero es más bien sacarte de ahí de la zona de desconocimiento y alertarte a que hagas las cosas bien. Entonces, ok, en ese orden. El refugio es una solicitud de protección porque hay un riesgo en contra de tu integridad, tu libertad o tu vida. Señores, el refugio no tiene nada que ver si tú eres buena persona o mala persona, si eres un hombre trabajador, luchador, hidalgo, o eres un sinvergüenza vago que se duerme hasta las 10 de la mañana. El refugio es para personas que necesitan la protección sin importar cuál es su condición social, económica, laboral, profesional, financiera, etcétera. ¿Ok? Ahora, por supuesto que si yo soy un hombre, el juez puede preguntarme en la audiencia, ¿usted a qué se dedica? Y yo le digo, no, a mí me gusta es dormir. Ok, no me pueden negar el refugio por eso, pero quizá yo le voy a caer mal a ese juez. Ok. Y entonces al juez su predisposición humana y emocional, pues sinvergüenza. Pero igual, si me llega a negar y yo veo que fue porque le caí mal, porque le pareció un sinvergüenza, pues yo voy a una apelación y te la aseguro que la voy a ganar. Entonces tampoco podemos pensar que eso nos va a ayudar, no, tampoco te va a perjudicar en nada. O sea, mi recomendación en la parte personal, laboral, comercial es den lo mejor de ustedes mismos, por su desarrollo económico, de su emprendimiento laboral, profesional, etcétera, pero no pensando en que eso va a tener influencia en la audiencia, pues, ¿no? Pero bueno, no dejemos de dar nuestra mejor versión a Canadá, por supuesto. Ok, bueno, muchas gracias. No, gracias a ti por participar y gracias a todos por su participación. A ver, tengo a Raiza por ahí con la mano levantada, no sé. Buenas noches. Adelante, Raiza.
las personas que entraron en el procedimiento que usted nombró ahora rato, que posiblemente lo vuelvan a abrir como residentes permanentes, el tiempo que deben permanecer en el país es, por lo que veo, son 3 años, y en el proceso para obtener la ciudadanía son 5 años, ¿cierto? No, esas personas son unos residentes permanentes como cualquier otro común y silvestre. ¿Ok? Entonces, lo que no pueden es estar fuera del país más de 730 días en los últimos 5 años porque van a perder su residencia permanente como cualquier otro. Y lo ideal, lo recomendable es que ellos pasen sus 1095 días en Canadá, que son los 3 años, y metan su ciudadanía y se hagan ciudadanos canadienses. Y después, si tú quieres, bueno, vete a las playas de Tailandia por 2 años, que nadie te va a remover la nacionalidad por eso. O sea, no pongas en riesgo, no pongas en riesgo el proceso y lo que ya tú has hecho, simplemente porque, pues, desconocimiento o hacer las cosas mal. Entonces, no hay ninguna exigencia. Eres un residente permanente como cualquier otro y, pues, actúa en consecuencia. ¿Okay? Son 5 años para obtener la ciudadanía, sino sencillamente cumplir con el plazo de los 1095 días para poderla obtener. Bueno, y cumplir los requisitos para ser ciudadano, ¿no? O sea, tiene que tener la presencia física en Canadá, el tema de los antecedentes, o sea, tiene que ser admisible para Canadá, o sea, no tener los antecedentes criminales, no de haber sido, bueno, todo lo que hemos hablado el día de hoy, para no extenderme mucho, cumpliendo pues con todos los requisitos de ley, etcétera, pues no hay por qué dudar de que eso pueda llevarse a cabo. Y no son 5 años. Yo muchas veces, quizás yo mismo he patentado esa frase. No son 5 años. 5 años es un promedio que a veces yo hago, porque esos 5 años no existen, no están en ningún lado. 5 años es que si una persona, vamos a decir, en ciertas regiones de Canadá, sobre todo en el oeste, se calcula más o menos, así a vuelo de pájaro, 1 año para hacer refugio, 1 año a la residencia permanente, 2 años viviendo en Canadá con el complemento que te dan cuando ganaste el refugio, y calcular 1 año, que ahorita es mucho menos, haciendo la ciudadanía canadiense. De ahí salen los 5 años en que más o menos es el tiempo que una persona puede tomar, desde que llega a Canadá, si pasa por este proceso, hasta que se hace ciudadano canadiense en el oeste de Canadá. Esta misma realidad, si la llevamos a Ontario o a Quebec, se dispara mucho más. Quizás hablamos de 6, 7, a veces hasta 8 años. Pues, ¿okay? Ya. Bueno, señores, debo dejarlos por el momento. Dígame, Raiza, una última duda, a ver. El refugiado que obtiene la PR, tengo entendido que se le reconoce 1 año de refugio y luego 2 años de la PR para poder solicitar la ciudadanía. No es 1 año, no es que se le reconoce 1 año. El oficial puede reconocerle hasta el 50% del tiempo hábil para efectos del oficial que estuvo en Canadá. Y como usualmente la gente más o menos toma 1 año, 1 año y medio, 2 años, porque supongo 1 año en el proceso de refugio y otro año hasta que se hace la residencia permanente. Entonces, de esa estadía, la mitad, días más, días menos, suele ser 1 año. Entonces, por eso que le da 1 año, es algo que por repetición, y ¿cómo te digo? Referencialmente decimos te dan 1 año, pero no es que te dan 1 año, ¿ok? A veces dan un poquito más, un poquito menos. Eso es más o menos a grosso modo. Bueno, ahora sí debo despedirme, pues me extendí mucho como siempre, pero también me place mucho compartir con ustedes, darles información. No se dejen por ahí a veces llevar por lo que dicen los mitos, por lo que dicen los consultores o los abogados de agua dulce. Tengan cuidado, respeten y valoren sus propios procesos y sus propios proyectos. Les deseo lo mejor del mundo como siempre y que Dios me los acompañe. Hasta pronto. Feliz noche.